clase de trigonometría. Voy a explicar trigonometría. Trigonometría que normalmente la empezaremos a dar en cuarto de la ESO y también la daremos en primero de bachillerato, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con conceptos básicos para que vayamos entendiendo un poco. Voy a ponernos en situación de qué es la trigonometría o cómo, de dónde viene, ¿vale? Para que entendamos un poco el proceso. Fijaros, mirad, todo empieza con una circunferencia goniométrica. ¿Bien? Esta circunferencia goniométrica tiene radio 1, ¿vale? El radio de nuestra circunferencia es radio, el radio valdrá 1. Ese es el radio de la circunferencia goniométrica. Con lo cual, teniendo este radio, lo que se puede hacer es, mediante semejanza de triángulos, poder calcular las medidas de cualquier triángulo semejante que haya en la naturaleza. Y diréis, bueno, pues a mí me han explicado lo de seno, coseno, despacio. Vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo de qué viene por qué viene todo esto. Primero vamos a empezar con eso de ángulos en radianes o en grados. ¿Qué es eso de ángulos en radianes, ángulos en grados? Bueno, lo primero que vamos a entender es cuál es la longitud de una circunferencia. Todo eso lo sabemos de cuando éramos pequeños. La longitud de una circunferencia es 2 por pi por r. Fijaros, si yo hablo en radianes y considero que mi circunferencia goniométrica tiene radio 1, la circunferencia completa la longitud de esa circunferencia será 2 por pi por r, con lo cual un ángulo completo, una vuelta completa, será 2pi. ¿Veis? Eso será cuánto vale una vuelta completa en radianes. O sea, un ángulo de 2pi, ¿cuánto será? En grados, 360 grados, con lo cual 2pi es lo mismo que 360 grados. Si yo establezco una regla de 3 con 2pi igual a 360 grados, puedo sacarme los ángulos más característicos de una circunferencia, de la circunferencia de los grados que todos conocemos. Con lo cual, si yo por ejemplo digo 360 grados son 2pi radianes, estos son grados, estos son radianes. Si yo ahora digo, bueno, pues ¿cuántos serán 180 grados? Pues la mitad, ¿no? Pues será pi. ¿Y cuánto será, por ejemplo, 270 grados? Bueno, aquí podríamos hacer una regla de 3. Esto sería x, y bueno, si yo hago una regla de 3, digo 270 por pi partido por 180 será 3pi radianes. 3pi medios de radianes, ¿vale? Serían 270 entre 180, lo podemos hacer con la calculadora, ¿vale? Decimos 270 partido de 100 dividido entre 180. Lo simplificáis, 3pi medios de radianes. 3pi partido por 2. Si nosotros, por ejemplo, decimos, ¿y cuántos serán 90 grados? Pues volvemos a hacer una regla de 3. Podemos utilizar, o bueno, como en la mitad de 180, pues pi medios. ¿Lo veis? Simplemente haciendo reglitas de 3 podemos sacar cualquier ángulo, podemos pasarlo de radianes y podemos volver a grados, ¿vale? Simplemente haciendo una regla de 3. ¿Cuál puedo aprender de memoria? Pues esta es la más fácil de aprender. 2pi radianes son 360, pero también os podéis aprender de memoria que pi son 180 grados. Nos aprendemos una y hacemos reglas de 3. Es sencillo, ¿vale? El cálculo. Si tenéis dudas ya sabéis que estoy aquí para resolverlas. Bueno, entendido todo esto, ya sabemos cuántos son, cómo podemos medir ángulos, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es eso que he dicho antes de que la trigonometría, al fin y al cabo, es como utilizar semejanza de triángulos? Pues mira, vamos a verlo. Vamos a coger dos ángulos. Uno va a ser un ángulo de 45 grados y otro va a ser un ángulo de 30 grados. Y con estos dos ángulos vamos a ver cómo podemos calcular todo con semejanza de triángulos. Bueno, todos los triángulos que sean semejantes a los triángulos que voy a poner ahora, ¿vale? Bueno, pues si nosotros vamos a borrar aquí, si yo aquí me dibujo un triángulo, bueno, voy a poner todos los cuadrantes, ¿vale? Estos serían todos los cuadrantes de trigonometría. Imaginaros que yo aquí me dibujo un ángulo de 45 grados. Estos son 45 grados. ¿Qué sucede en un ángulo de 45 grados? Bueno, pues que esto valdrá una longitud y esto valdrá otra longitud. ¿Y cuánto valdrá esto? Esto valdrá 1.
Como es un ángulo de 45 grados, este otro ángulo de aquí, estos serán 90 y estos serán 45 grados, con lo cual este ángulo y este lado y este lado serán iguales, vamos a llamarlo x, ¿vale? Y este x también. Entonces tenemos que 1 al cuadrado será igual a x más x. Si yo despejo de aquí la x, me quedará, bueno, ¿de dónde está? ¿Por qué estás poniendo esto? Esto es el teorema de Pitágoras, que dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Bueno, pues si yo resuelvo esto, esto me quedará 1 igual a 2x al cuadrado. Si de aquí despejo la x me quedará 1 partido por 2 y la raíz, ¿vale? Y la raíz de todo, ¿vale? Bueno, voy a poner aquí el paso intermedio, x al cuadrado igual a 1 partido por 2 y me queda esto. Esto será igual a x igual a 1 partido por raíz de 2, que si yo lo racionalizo, me quedará raíz de 2 partido por 2. Bueno, ¿cuánto es raíz de 2 partido por 2? Raíz de 2 partido por 2, si nosotros lo hacemos con la calculadora, decimos raíz de 2 dividido entre 2 va a dar 0,707 y me va a dar más decimales. Muy bien, yo tengo eso, con lo cual, ¿qué estoy conociendo? Estoy conociendo este triangulito pequeño de aquí. Es decir, yo conozco que esto mide 1 y que esto mide 0,707 con más decimales y que esto mide 0,707 con más decimales. ¿Qué puedo decir con esto? Bueno, que si yo en la naturaleza me encuentro un triángulo semejante, puedo calcularle. ¿Por qué? Porque puedo establecer relaciones con todos estos lados. Con lo cual, fijaros, si yo, por ejemplo, en la naturaleza me encuentro lo siguiente, me encuentro un triángulo así, y imaginaos, yo conozco que esto vale 13, por ejemplo. ¿Cómo puedo calcular los lados? Obviamente podría hacer Pitágoras, como he dicho antes, pero si yo conozco esta relación trigonométrica, yo puedo decir que 1 partido de 0,707 será igual a, si fijáis, he cogido este lado y he cogido este lado. Pues cojo este lado, imaginaos que está en la altura y digo, 1 partido por esto tiene que ser igual a 13 partido por h. Si yo de aquí despejo, h pasa multiplicando y 0,7 pasa al otro lado también multiplicando. Me quedaría h igual a 13 por 0,707. Bueno, pues el resultado que me dé esto será lo que mide la altura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando semejanza de triángulos. Ya, Álvaro, pero a mí me lo han explicado con seno, coseno y todo eso. Muy bien, voy a hacer otro ejemplo más para que veamos cómo también se aplica la semejanza de triángulos. Imaginaros, luego os cuento las cosillas. Imaginaros que yo ahora, en vez de ese ángulo, cojo un ángulo de 30 grados. Si yo aquí cojo un ángulo de 30 grados, yo cojo un ángulo de 30 grados, ¿qué sucede? Imaginaos que yo prolongo esta línea hasta abajo y prolongo esta línea hasta aquí. ¿Qué me queda de esto? Estos serían 30 grados y estos serían 30 grados, con lo cual todo esto son 60 grados. Quiero que lo veáis, ¿vale? Esto también serían 60 grados, si está bien dibujado, ¿vale? Y estos serían 60 grados. ¿Ese triángulo cómo es? Un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir que es equilátero? Que todos sus lados son iguales. ¿Cuánto medirá este lado? 1. ¿Cuánto medirá este lado? Desde aquí hasta aquí medirá 1, con lo cual, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto medirá? 0,5, ¿lo veis? Entonces, en un triángulo de 30 grados, este por supuesto vale 60, esto de aquí valdrá 0,5. ¿Y cuánto valdrá este de aquí? Pues lo puedo calcular, porque es el teorema de Pitágoras. 1 al cuadrado es igual a 0,5 al cuadrado más x al cuadrado, con lo cual si yo despejo me quedaría x al cuadrado igual a 0,5 es un medio, ¿vale? Esto es lo mismo que un medio al cuadrado, con lo cual me quedará 1 menos un cuarto, con lo cual x será igual a la raíz de 4 por 1, 4 menos 1, 3, 3 cuartos, con lo cual x valdrá raíz de 3 partido por 2. Bien, entonces tengo un triángulo. Siempre que un triángulo tenga 30 grados, sé que esto valdrá un medio, sé que esto valdrá raíz de 3 partido por 2 y sé que esto valdrá 1.
¿Qué puedo hacer con ese triángulo? Pues con ese triángulo puedo calcular cualquier triángulo semejante que haya en la naturaleza. Es decir, si yo me encuentro aquí otro triángulo donde esta es la altura y esto vale 13, pues yo puedo decir que, por ejemplo, este lado partido por esto, 1/2 partido de raíz de 3 partido por 2 será igual a h partido por 13. Y veis, yo puedo despejar, este 13 pasa multiplicando, bueno, este 2 se va con este 2, y me quedaría 1 partido por raíz de 3 igual a h partido por 13, este 13 pasa multiplicando, y h me quedaría que es 13 partido de raíz de 3. ¿Veis? Entonces, ¿qué puedo hacer con semejanza de triángulos? Con semejanza de triángulos puedo calcularme cualquier triángulo de trigonometría. ¿Vale? Con la trigonometría me puedo calcular cualquier triángulo de la naturaleza. Claro, tengo que conocerme el triangulito pequeñito. Esto es un poco tedioso, conocerme del triangulito pequeñito y hacer estos cálculos para todos los triángulos. Sobre todo, esto se puede hacer con los ángulos más representativos. Con ángulos que no son tan representativos, por ejemplo, un ángulo cualquiera, 23 grados, 22 grados, con ángulos así, no se puede resolver de esta manera, porque no es sencillo, tendría que ser como por aproximaciones. ¿Qué se usa? Que eso no lo vamos a ver ni en la ESO ni en bachillerato. Se utiliza bien aproximaciones con el polinomio de Taylor o no sé si habrá otros algoritmos matemáticos que nos ayuden a resolver tanto el seno como el coseno como la tangente. ¿Vale? Entonces esos algoritmos me permiten conocer tanto este lado que es el seno como este lado que es el coseno. Pero ahora os voy a ir explicando todo eso poco a poco. Voy a cambiar de boli, que se me ha gastado la tinta, y os sigo explicando. Bueno, lo voy a coger por donde lo había dejado antes. Se me había gastado el boli, ya tengo bolígrafo nuevo. Bueno, entonces, rotulador mejor dicho. Si yo borro la pizarra ahora, os voy a ir contando qué son esas razones trigonométricas y cómo se estudian. Ya sabemos de dónde viene todo esto, ¿bien? Que es algo importante, saber de dónde viene. De la semejanza de triángulos. Por eso también hemos dado tales en el instituto, ¿vale? No lo hemos dado por casualidad. Bueno, si nosotros tenemos aquí nuestra circunferencia goniométrica, nosotros ahora lo que vamos a hacer es ponerle nombre a todas estas razones trigonométricas. Fijaros, este es nuestro ángulo alfa. Este lado de aquí es lo que va a ser el seno, va a relacionar el seno. Y este lado de aquí es lo que va a relacionar el coseno de ese ángulo en la calculadora. Y esta, si yo aquí hago una línea, ¿vale? Y esto lo prolongo hasta aquí, esta longitud que va desde aquí hasta aquí, esta longitud será lo que se llama tangente. ¿Vale? Son relaciones trigonométricas basadas en lo que os he explicado antes, que nos permiten con calcular la semejanza, pero por medio de unas fórmulas, ¿vale? No tenemos que dibujarnos el triangulito y todo eso que he hecho antes, ¿vale? Simplemente estas fórmulas nos van a decir exactamente y nos van a permitir relacionar y calcular longitudes en diferentes triángulos. ¿Bien? Con lo cual, ¿cuáles son esas razones trigonométricas que me tengo que aprender? Bueno, pues nos dicen las razones, más bien las razones, las ecuaciones de trigonometría que me tengo que aprender son las siguientes. Bueno, más bien las razones trigonométricas, voy a ir poniendo todas las razones trigonométricas y luego os diré también otras ecuaciones que también os van a ir diciendo. Sería 1 es igual a seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Fijaros, la longitud de la hipotenusa, ¿cuánto vale? 1, pues 1 al cuadrado será igual al seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Es muy sencillo esa razón trigonométrica. La siguiente razón trigonométrica es tangente de alfa, que es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa. Bien, esa sería la segunda razón trigonométrica. Y si nosotros ahora hacemos un sistema de ecuaciones con esas dos, por ejemplo, cogemos la primera ecuación y la dividimos todo entre coseno cuadrado de alfa, o sea, esta ecuación, vamos a ponerla así, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Si yo la divido toda entre coseno cuadrado de alfa, me quedará seno entre coseno, tangente cuadrado de alfa, coseno entre coseno, 1 igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa.
Estas son las razones trigonométricas y con estas razones trigonométricas podemos calcular cualquier triángulo semejante al triángulo que yo estoy calculando. Siempre van a tener que ser ángulos van a ser triángulos rectángulos, triángulos cuyo ángulo principal o ángulo más grande sea de 90 grados. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se aplican estas razones trigonométricas y cómo se calculan todas las razones trigonométricas conociendo una de ellas, que es uno de los primeros ejercicios que nos vamos a encontrar. Antes de eso, tenemos que ver y aprendernos los signos de cada cuadrante, ¿bien? Entonces voy a explicar ahora los signos que tiene cada cuadrante, después de haberos explicado las razones trigonométricas. Bueno, entonces, ¿cómo son esos signos de las razones trigonométricas? Estas fórmulas hay que aprendérselas, esta y esta, pero como os he dicho de dónde viene cada una, pues es muy sencillo, ¿vale? Creo que es muy fácil de llegar a ellas. Bueno, ¿cómo son los signos? Fijaros, imaginemos que nosotros tenemos el eje Y y el eje X. Tenemos un eje de coordenadas. Bueno, pues lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va para arriba es positivo, lo que va para la izquierda es negativo y lo que va para abajo es negativo. Con lo cual, vamos a observar la circunferencia. Si nosotros hacemos la circunferencia goniométrica, tenemos que un triángulo que está en el primer cuadrante, estos son cuadrantes. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Entonces, un triángulo que se encuentra en el primer cuadrante, este será su seno y este será su coseno. Un triángulo que está en el segundo cuadrante, este será su seno y esto de aquí será su coseno. Ya os podéis imaginar lo que os he dicho aquí, los signos es muy sencillo. Será su seno y este será el coseno del tercero y este será el seno del tercero. Y en un cuarto cuadrante será así, este será el seno del cuarto y esto será el coseno del cuarto cuadrante. Fijaros, vamos a poner los signos, muy sencillo. Si yo hago así, digo, seno en el primer cuadrante, positivo, seno, positivo. Seno positivo. Seno positivo. Coseno en el primer cuadrante, pues positivo, esta línea. Tangente, la tangente es seno partido por coseno, positivo. En el segundo cuadrante, el seno, positivo. Seno positivo. El coseno es negativo. La tangente es negativa, más entre menos, menos. El tercer cuadrante, seno negativo, coseno negativo, tangente positiva, menos entre menos, más. Cuarto cuadrante, seno negativo, coseno positivo, tangente negativa. ¿Veis? Esos son los signos de cada uno de los cuadrantes. ¿Para qué me sirve esto? No os preocupéis, ahora veremos, porque con las razones trigonométricas, cuando tengamos que saber lo que valen las demás razones trigonométricas, necesitaremos sabernos los signos, depende del cuadrante que esté, porque eso es uno de los ejercicios que nos van a pedir. Y vamos a ver uno de esos ejercicios que nos van a pedir para entender. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un ejemplito de uno de esos ejercicios. Voy a ir explicando algo de teoría y un ejercicio, como he hecho antes. Entonces, el primer ejercicio que nos pueden pedir, por poner un ejemplo, imaginad, me dicen seno de alfa igual a 2/5. Y me dicen que está en este cuadrante, 90 menor que alfa, menor que 180. ¿Qué ángulo es ese? Bueno, pues alfa está entre 90 y 180, será del segundo cuadrante, ¿vale? Esto significa que nuestro ángulo estará aquí. Será un ángulo así. Bueno, pues ¿cómo lo calculamos? Fijaros, me dan el seno y yo me sé las razones trigonométricas. Simplemente tengo que utilizar estas fórmulas para ir despejando. Con lo cual, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Si donde está el seno de alfa meto 2/5 elevado al cuadrado más coseno cuadrado de alfa igual a 1, yo voy despejando y tengo que coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 2/5 al cuadrado. Fijaros que me he llevado esto al otro lado restando, con lo cual me queda coseno cuadrado de alfa igual a 1 menos 4 partido por 25, coseno de alfa será igual a más menos la raíz de esto. Bueno, 25 por 1, 25, menos 4, 21. 21 partido por 25. ¿Qué solución cojo? ¿Cómo será el coseno? ¿Será positivo? ¿Será negativo? Fijaros, el coseno de este ángulo, el coseno, es este de aquí, con lo cual es negativo, ¿vale? Porque está en el lado
va hacia la izquierda, con lo cual me quedaré con la solución negativa. De estas dos, me quedo con la negativa. Y esto me quedará raíz de 21 partido por 5. Ese será el coseno del ángulo. Muy bien, ahora vamos a calcular la tangente. ¿Cuánto valdrá la tangente de alfa? Bueno, pues la tangente de alfa será el seno 2 partido por 5 partido de el coseno. Raíz de 21 partido por 5. Este 5 se va y me queda 2 partido de raíz de 21. Con lo cual, si yo multiplico por raíz de 21 arriba y abajo, ¿por qué hago esto? Porque tengo que racionalizar. 2 raíz de 21 partido por 21. Y esa será la tangente del ángulo que yo estoy buscando. Con lo cual ya tengo lo que vale el seno, el coseno y la tangente. Voy a borrar aquí porque os voy a explicar otras razones trigonométricas que son las inversas. Otras razones trigonométricas que existen son las inversas. Entonces, la inversa del seno se llama cosecante. Cosecante de alfa es igual a 1 partido por el seno de alfa. La secante de alfa es igual a 1 partido por el coseno de alfa. Y la cotangente de alfa es igual a 1 partido por la tangente de alfa. Muy bien, pues ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular las inversas en este ejercicio. ¿Bien? Entonces, la inversa en este ejercicio, la inversa de la cosecante simplemente será 5 medios. ¿Cómo lo hago? Pues cojo el seno de alfa y lo doy la vuelta y ya estaría. ¿Cuál será la secante de alfa? Bueno, tendría que dar la vuelta a esto. Me quedaría, que por cierto, aquí no le he puesto el menos, me quedaría menos 5 partido de raíz de 21, que aquí tendré que racionalizar. Menos 5 por raíz de 21, partido de 21. Y la cotangente, fijaros, me vengo aquí a esta expresión, que también era negativa, se me ha pasado, y le doy la vuelta a esto de aquí, del principio. Pues simplemente tendré que es menos raíz de 21 partido por 2. ¿Vale? Estas serían cómo calcular todas las razones trigonométricas de un ángulo. De estos ejercicios os van a poner un montón de ejercicios con razones trigonométricas. ¿Vale? Bueno, pues ya habéis visto cómo se hace esto. Ahora voy a explicaros, voy a poneros también las otras formulitas que hay con el triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas aplicadas a un triángulo rectángulo. Son las primeras fórmulas que nos enseñan en todos los institutos. Voy a borrar. Espero que hayáis entendido este ejercicio, cómo se pasa de radianes a grados, que es lo primero que os he explicado, cómo se calculan todas las razones trigonométricas, de dónde vienen cada una de las fórmulas. Y ahora, en trigonometría también es muy importante conocer las relaciones que hay en un triángulo rectángulo. Fijaos, este es nuestro triángulo rectángulo. ¿Bien? Esta va a ser la hipotenusa. Este va a ser el cateto opuesto. Y este le vamos a llamar el cateto contiguo. Y este va a ser nuestro ángulo alfa. Este sería nuestro ángulo beta. Y esto va a ser 90 grados. Observemos que beta siempre es igual a 90 menos alfa, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicar este triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas para nuestro triángulo rectángulo, ¿cómo se sacan? Fijaros, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno de alfa es cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y la tangente de alfa será cateto opuesto partido de cateto contiguo. También es seno de alfa partido por coseno de alfa, ¿vale? Ambas cosas son también. Entonces, fijaros, yo que tengo que aprender estas tres razones trigonométricas. ¿Qué consigo sabiendo estas tres razones trigonométricas? Pues puedo resolver triángulos, pero esta vez lo haremos con ayuda de la calculadora, ¿vale? Es verdad que muchos de vosotros os dirán, no, es que no me deja la calculadora. Bueno, tendréis que aprenderos la relación de todos los triangulitos, os tendréis que aprender los ángulos más representativos, el seno, el coseno
y la tangente de los ángulos más representativos. Entonces, voy a ponerlo también porque muchos de vosotros, es un poco rollo, ¿vale? Pero se puede hacer. A mí también hay veces que se olvida, ¿eh? Bueno, si nosotros ponemos así, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a hacer así, seno de alfa, aquí vamos a poner coseno de alfa, así, a ver, un segundo, vamos a hacer un cuadrito, y la tangente de alfa. Bueno, ¿qué es eso de que me tengo que aprender de memoria? Bueno, pues os tenéis que aprender de memoria unas cositas, que si sabéis dibujarlo, como he hecho yo al principio, pues os lo vais a aprender, pero bueno, es muy sencillo. Y aquí voy a ir poniendo los ángulos y aquí voy a poner el valor que da cada uno. Vamos a empezar con 0 grados. Bueno, ¿cuánto valdrá el seno de 0 grados? Fijaros, voy a ir explicándolo poco a poco para que lo vayamos viendo. Luego os pondré un ejemplo de cómo se calcula esto, pero esto que estoy haciendo es para los alumnos que no os dejen calculadora, y a veces pasa. Bueno, fijaros, de todas maneras esto es bueno que lo sepamos todos, porque muchas veces, si no lo sabemos, nos ahorra trabajo. Fijaros, 0 grados, estamos aquí. Aquí solo hay coseno, ¿lo veis? No hay seno, con lo cual aquí el seno valdrá 0. ¿Cuánto valdrá el coseno? El coseno valdrá 1. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí mide el radio de la circunferencia trigonométrica, con lo cual valdrá 1. ¿Y la tangente? Bueno, pues es seno partido por coseno, 0 dividido entre 1 es 0. Vale, ahora otro ángulo más representativo. Viene 30 grados. Bueno, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Hemos dicho que valdrá 1/2. ¿Y cuánto valdrá el coseno de 30 grados? Hemos visto antes, en un ejemplo de trigonometría, que era el raíz de 3 partido por 2. Fijaros, es sencillo. Ahora, ¿cuánto valdrá la tangente? Tendremos que dividir 1/2 entre raíz de 3 partido por 2. Y me quedará 1 partido de raíz de 3. ¿Vale? Si nosotros dividimos 1/2 entre raíz de 3 partido por 2, este 2 se va con este 2 y me queda 1 partido de raíz de 3. ¿Qué sucede? No lo puedo poner así, tengo que racionalizar, con lo cual, si yo racionalizo me queda raíz de 3 partido por 3. ¿Vale? Multiplico por raíz de 3 arriba y por raíz de 3 abajo. Y me queda raíz de 3 partido por 3. Vale, el siguiente ángulo serían 45 grados. Si habéis visto los vídeos, habréis visto que esto me ha dado raíz de 2 partido por 2. El seno y el coseno son iguales, raíz de 2 partido por 2, y la hipotenusa valdrá 1. Bien, porque lo mismo dividido entre lo mismo valdrá 1. El siguiente ángulo, ¿vale? Serán 60 grados. Bueno, pues 60 grados, fijaros. El seno de 30 es el coseno de 60. Vamos a ver un poco eso, para que lo veáis también, que es sencillo. Eso se llaman ángulos complementarios. Si yo dibujo aquí mi circunferencia goniométrica y hago así, fijaros, esto sería un ángulo de 30 grados y esto sería un ángulo de 60 grados. Fijaros, este coseno de 60 es igual de largo que este seno de 30. ¿Bien? Eso serían 60 grados. Y este seno de 60 es igual de largo que el coseno de 30. Con lo cual, ¿cuánto valdrá 60? Pues raíz de 3 partido por 2 será el seno y 1/2 será el coseno. ¿Y cuánto valdrá esto dividido entre esto? Pues raíz de 3. ¿Veis qué sencillo? Si más o menos nos aprendemos alguno, los demás van saliendo. Luego tendríamos 90 grados. Bueno, pues 90 grados simplemente cogemos y decimos 90 grados tenemos. ¿Cuánto valdrá el seno? Valdrá 1. Porque un ángulo de 90 grados, si nosotros dibujamos un ángulo de 90 grados, todo es seno, con lo cual el seno vale 1. El coseno valdrá 0. 1 partido por 0, infinito. La tangente será infinita. ¿Veis? Ya tengo los ángulos más representativos. Luego tendría 180, que sería el seno 0, el coseno menos 1, y la tangente sería 0. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Podremos sacarnos el de 270, bueno, voy a ponerlo que no me cuesta ningún trabajo, pero vamos, 270 y 360, ¿vale? 270 y 360. Bueno, ¿cuánto valdrá el seno de 270? Menos 1, porque va para abajo. El coseno, 0. La tangente, infinito. Aquí el seno valdrá 0, el coseno valdrá 1 y la tangente valdrá 0.
Bueno, pues esos son los ángulos más representativos que algunos de vosotros los vais a tener que aprender de memoria. Bien, vamos a poner un ejemplillo de resolución de triángulos. Voy a borrar. Entonces, imaginaros que a mí me dicen, voy a hacer un ejercicio con calculadora y sin calculadora, para que lo veáis. Tengo un triángulo y me dan este lado, me dicen que vale 3 y esto vale 30 grados. Muy bien, entonces, ¿qué me están dando? Me están dando el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo, y me están pidiendo los otros dos lados, por ejemplo. Me dicen que esto valdrá x y esto vale hipotenusa. Vale, ¿cómo puedo calcular eso? Bueno, pues tengo que coger una de las tres relaciones trigonométricas. ¿Cuál vas a coger? Bueno, pues como es el cateto opuesto, coger el seno. Entonces tengo que el seno de 30 grados es igual a 3 partido de la hipotenusa. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Lo podéis hacer con la calculadora. Valdrá 0,5 o un medio. Igual a 3 partido de la hipotenusa. Esta hipotenusa pasa multiplicando y el 0,5 dividiendo. Con lo cual la hipotenusa será igual a 3 partido de 0,5. Que esto será igual a 6. Pues la hipotenusa será igual a 6. Bueno, si ya tengo que la hipotenusa es igual a 6, puedo hacer lo que queramos. Podemos hacer Pitágoras, podemos hacer lo que nos dé la gana. O podemos utilizar trigonometría. Por ejemplo, vamos a utilizar, teníamos el seno, vamos a utilizar, por ejemplo, también la tangente. La tangente de 30 es igual a 3 partido por x. Pues 3 partido por x, x pasa multiplicando, x será igual a 3 partido de la tangente de 30, que recordamos era raíz de 3 partido por 2. Dividido entre raíz de 3 partido por 2, con lo cual esto será 6 partido de raíz de 3. Voy a hacerlo un poco numéricamente con la calculadora y me quedaría 6 dividido entre raíz de 3. 3,46. 3,46. Eso sería lo que valdría la x. A ver, no sé si me he quedado algo. 3 dividido entre tangente 30. 5,19 me da. Perdón. La tangente de 30. Raíz de 3 partido por 3. No sé por qué he puesto raíz de 3 partido por 2. Raíz de 3 partido por 3. Bueno, entonces me quedaría 9 partido de raíz de 3, que es 5. Y me quedaría 9 dividido entre raíz de 3, que es 5,19. 5,19 metros. ¿Vale? No sé si en el cuadrito que os he puesto, antes he puesto raíz de 3 partido por 2. Me he equivocado, es raíz de 3 partido por 3. Y bueno, así serían... Ese sería cómo se resolvería este triangulito. Esto valdría 5,19. ¿Veis? Hemos resuelto cada uno de los lados del triángulo. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver ahora otro ejemplo en el que, por ejemplo, en el que nos dan dos lados, pero no nos dan ningún ángulo. Es decir, tenemos un triángulo y me dicen, esto vale 4 y esto vale 9. Y me están pidiendo que calcule el ángulo. Me piden que calcule el ángulo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Y no sé alfa. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues digo, seno de alfa, otra vez el seno, 4 partido por 9, pero tengo que sacarme ese ángulo alfa. Esto solamente lo puedo hacer con la calculadora, a no ser que sea un ángulo representativo, pero si no, solamente con la calculadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner alfa igual a arcoseno de 4 partido por 9 y eso me dará, tengo que dar a la inversa del seno en la calculadora y poner 4 novenos. Y directamente me da un ángulo de alfa, me va a dar 26,4 grados. ¿Veis qué sencillo? Bueno, son dos ejemplos, dos ejercicios que acabo de hacer para que lo tengamos todo muy claro. Espero que con esta aplicación de trigonometría, luego con los ejercicios que vayamos haciendo en la academia, vayáis teniendo todo claro y podamos resolver todos los problemas que nos vayan poniendo.